es importante que se entienda cómo es el proceso de causación de la inflación. O sea, nosotros en Argentina tenemos lo que se llama inflación de base, que es una inflación de tipo estructural. Porque la economía argentina tiene el problema que está muy concentrada, quiere decir que hay pocos productores de copas, y además está centralizada, quiere decir que produce copas, también produce mesas. Y esto provoca... extranjerizada además, ¿no? Esto provoca, digamos, el funcionamiento de la economía, estos dos fenómenos, la concentración y la centralización, le da un tremendo poder a estos grupos para determinar justamente los precios. Y la inflación en Argentina no solamente ha sido un problema, digamos, económico, sino también político. La forma que han tenido estos grupos justamente de, como decía yo recién, de apropiarse de parte de la distribución del ingreso, de quedarse con trabajo ajeno, ha sido justamente comenzar a aumentar los precios más que el conjunto. Y en Argentina, digamos, esta crisis que tuvimos en el 2001 nos permite hacer algo que no es muy común en economía, que es una especie de experimento. Se paró totalmente y la inflación, ¿no es cierto?, en Argentina tiene un año, nombre y apellido, 2006 Techin. No se movía un solo precio y es Techin el que empieza a aumentar los precios. Y entonces lo que comienza a aparecer, ¿no es cierto?, es una inflación causada fundamentalmente por los grandes grupos económicos y en donde yo encuentro, ¿no es cierto?, que estos grandes grupos económicos saben cómo perfectamente este proceso de causación, primero aumentan los precios los sectores más concentrados, después en una economía como la nuestra, una sociedad como la nuestra, que tiene una, digamos, alta experiencia inflacionaria, que genera expectativas, estas expectativas generan movimientos defensivos que llevan a exacerbar, digamos, la inflación, y entonces todos los actores en su intento de defenderse de la inflación, desde el trabajador que adelanta su compra porque sabe que compra primero va a comprar más que si compra dentro de un mes, ¿no es cierto?, hasta, digamos, el almacenero del barrio, todos comienzan, digamos, a acelerar en sus movimientos la inflación. Y después viene, ¿no es cierto?, un gobierno que puede tener aciertos o desaciertos. En mi juicio, digamos, el gobierno ha cometido una serie de errores. Pero para que la audiencia entienda, es como si yo ahora a Gastón le tirara una trompada y la gente empezara a decir, che, qué mal Gastón, no se le atajó, no se dio cuenta, no estaba atento. Y no hablan justamente de que fue Eduardo el que tiró la trompada. Entonces yo noto con sorpresa que no se dice, che, acá tenemos los grupos más concentrados que están aumentando los precios y nadie dice nada. Y les pongo un ejemplo más, por ejemplo. En el 2008 sí, hay absorción monetaria. O sea, uno mira base monetaria al principio del 2008 y al final hay menos, o sea, la base monetaria cae porque hay justamente un superávit fiscal muy importante. Algunos economistas empiezan a decir, no, la inflación viene de la parte internacional. Ese año, ¿no es cierto?, en el 2008, hubo una inflación más o menos del 20% medido, digamos, por el índice 7 provincias y por las consultoras. Algunos dicen 22, 20, 18. Entonces nosotros tenemos una reducción de la moneda, que para muchos economistas es lo que causa la inflación, y hay inflación. Y por el otro lado, no podemos decir que la inflación viene de nivel internacional, porque si nosotros hubiéramos tenido una inflación del 20% aproximadamente, para tener eso, ¿no es cierto?, en Argentina, la inflación internacional tendría que haber sido el 80%. Y yo no recuerdo que en el 2008 haya habido un 80%. Entonces lo que yo digo es esto, estamos frente a un conjunto de grupos, como decía yo recién, que no se conforman con esta distribución del ingreso, tienen la posibilidad de aumentar sus precios más que el conjunto, porque hoy en este contexto de inflación nos encontramos, por ejemplo, que los grupos más concentrados, ¿no es cierto?, aumentan más, digamos, sus precios por encima de la media. Tomemos, por ejemplo, los enlatados que produce Arcor. Están muy por encima del 20% anual. Tomemos, por ejemplo, el azúcar, donde el azúcar tenemos un solo productor, que es Ledesma, que produce el 75%. Arcor tiene el 80% de la producción de enlatados. Entonces, en ese contexto, yo digo, frente a esa agresión, pienso que eso es lo importante, entender que estamos ante una agresión de los más concentrados del capital en Argentina y un gobierno que no ha sabido, a mi juicio, ¿no es cierto?, tomar las medidas más atinadas. A ver, Utrera, ¿cree que las causas de la inflación son esas? ¿Tiene una visión diferente? No, ¿Tiene que ver con la...? en lo que coincido con Eduardo es que la cantidad de dinero sola no explica la inflación, de hecho... La emisión monetaria. La emisión monetaria, de hecho, por eso fracasan los ¿Pero es causa programas o no? monetaristas. Es uno de los factores. La inflación es uno de los fenómenos más complejos de la economía y eso explica por qué en un país que hace 70 años que tiene alta inflación, con muy pocas excepciones,
se siguen discutiendo los temas relacionados con la inflación, hablando de cosas diferentes cada vez que se habla de la inflación. Es cierto que la cantidad de dinero no es lo único que explica la inflación y por eso no funcionan o tienden a no funcionar los programas monetaristas, de hecho lo estamos viendo hoy. Y la otra parte, no, por lo siguiente, hay dos elementos para plantear por qué no son los grupos concentrados los que generan inflación, lo cual no implica, por supuesto, defender los grupos concentrados. Yo creo que hay que lograr competencia en todos los mercados en donde sea posible. Pero la existencia de un mercado concentrado, en el extremo un monopolio, explica por qué los precios en ese mercado son más altos de los que existirían en un mercado de libre competencia, porque es la libre competencia la que obliga a bajar los precios, pero no explica por qué los precios suben permanentemente. En el extremo de la concentración, un monopolista puede fijar el precio que más le convenga, el que maximice sus ganancias, pero una vez que lo logró, sabe que por encima de ese precio, subir precio no le conviene porque es más lo que pierde por vender menos unidades que lo que gana por vender más caro. De tal manera que cuando hay mercados concentrados que sistemáticamente suben los precios, es porque en realidad sus costos y su demanda se están corriendo y es porque ya hay inflación. Y eso explica por qué en el mundo existen los monopolios, en el mundo existen los mercados concentrados, es decir, no es algo característico de Argentina, ni mucho menos, y el mundo en los últimos años se ha caracterizado por muy baja inflación. Eso explica también por qué en 2003 tuvimos baja inflación y en realidad teníamos los mismos mercados concentrados que tenemos hoy. En los 90 teníamos baja inflación y teníamos los mismos mercados concentrados o probablemente más. Creo que el fenómeno de la inflación se explica por factores que generan inflación en primera instancia relacionado con las políticas macroeconómicas, pero después se disparan otros procesos relacionados con las pujas distributivas, con la inercia inflacionaria, con las expectativas, que hacen que el camino de regreso de una alta inflación sea diferente del camino de ida, y eso explica por qué uno puede generar una alta inflación emitiendo en exceso, pero eso no se soluciona emitiendo después menos dinero. Le pasó a Martínez de Hoz en el 78, antes de la tablita cambiaria, cuando quiso frenar una alta inflación con una contracción monetaria y terminó con altísimas tasas de interés y con una recesión feroz. Bien, ya sigo charlando, sé que Eduardo quiere responder y además le voy a preguntar a ambos por el consumo y vamos a hablar del Club de París, pero tenemos invitados en las redes sociales que están opinando. Juli, ¿qué dicen? Ya comenzaron a opinar nuestros invitados en @ZonaPolítica.tv, en este caso Karina Tomatis nos dice: más allá del cálculo de pobreza, la clave de la discusión debería ponerse en la distribución del ingreso. La inflación, en este caso Alfredo Curuchet nos dice: la inflación argentina es por mala política macroeconómica. Empresarios argentinos no son peores que los del resto del mundo. También nos dice Cintia Frenzi, en este caso, mientras despiden y suspenden, contratan eventuales, hacen horas extras, aumentan los ritmos de producción, pura especulación. Karina Tomatis, por su parte, nos dice: la economía de los distintos países del mundo funciona de la misma forma que en todos los países latinoamericanos. Están opinando en @ZonaPolítica.tv. Bueno, muchas gracias. Cecilia, les pregunto sobre el Club de París. Eduardo quería decir algo más respecto de lo que dijo. Sí, lo que sucede, por ejemplo, Gastón ignora o no lo toma en cuenta, que en el 2003 se da una decisión dentro del bloque dominante argentino. Y es justamente esa decisión lo que permite la aparición de esta política actual, entre el 2001 y el 2003. Porque el grupo, digamos, dominante que venía, digamos, transitando los 90 con la hegemonía del capital financiero, se divide. El capital financiero busca la dolarización y las grandes industrias, los grandes grupos industriales, encabezados por Techin, buscan la devaluación. Frente a ese quiebre que hay, digamos, dentro del bloque dominante, Duhalde decide justamente la devaluación. Y va a ser acompañado por un tiempo en donde los grupos, digamos, están preocupados justamente por el desorden que se ha causado, y posteriormente, en el año 2008, comienza, digamos, una reorganización del bloque dominante en donde de nuevo toma justamente la hegemonía del capital financiero y comienza justamente el problema de la inflación. O sea que yo creo que eso es muy interesante tener en cuenta. Y lo otro, hay un estudio muy interesante porque los países tienen sus particularidades, ¿no es cierto? Hay un estudio muy interesante de Jorge Sábato, donde muestra justamente que la clase dominante argentina tiene, digamos, una racionalidad distinta en lo que es la economía a lo que podría ser, digamos, lo que nos enseña la microeconomía clásica. Tiene una ecuación donde combina poder político y ganancia. Y va alternando, digamos, sucesivamente estas dos cuestiones, siempre teniendo en cuenta que lo importante es justamente la conservación del poder.
Entonces, cuando uno entra con la microeconomía convencional que nos enseña en la facultad, no entiende el comportamiento de la clase dominante argentina, porque hay momentos que está dispuesta a perder con tal de conservar el poder político. Y es parte justamente, por ejemplo, de todo el problema que tenemos nosotros en Argentina, del atraso en la industrialización. Los sectores, digamos, concentrados, que se dedicaban en ese momento fundamentalmente a las agroexportaciones, bloqueaban sistemáticamente la industrialización porque entendían, o entienden todavía, y esto es muy importante, que la provisión de divisas en un país como el nuestro, a ese proveedor de divisas, le da un plus, un poder especial. Y por lo tanto están dispuestos a obturar cualquier tipo de desarrollo que lo transforme, digamos, al país en una diversificación en la provisión de divisas. O sea que no le gustan, por ejemplo, las exportaciones de manufacturas de origen industrial. Y sí apoyan, ¿no es cierto?, las exportaciones de productos manufactureros de origen agropecuario, donde siguen teniendo el control. O sea, es una combinación de política, o sea, para poder entender esto que estamos viendo, esto es una combinación de lo político con lo económico. Con lo económico solo yo digo que no se entiende. Déjame decir una sola cosita con esto. Creo que soy en el fondo más optimista que Eduardo, porque yo creo que la inflación es un problema relacionado con las políticas económicas y eso implica que es solucionable desde la política económica, obviamente con un trasfondo político, pero si fuera un problema de clases dominantes y cuestiones por el estilo, implica pensar que es muy difícil cambiarlo. ¿El problema, por ejemplo, es el gasto? ¿El gasto público? No, con el gasto creo que hay un maniqueísmo fiscal en Argentina. Hay posiciones como las del gobierno que plantea que siempre es bueno aumentar el gasto y que siempre es de derecha, neoliberal o reaccionario bajar el gasto público, y una visión opuesta de que siempre aumentar el gasto público es populista y siempre es prudencia económica y financiera bajar el gasto público, y las dos visiones son equivocadas, son un simplismo muy grande. En realidad, el efecto del gasto público, incluso del déficit fiscal, depende del contexto económico. En un contexto de mucha capacidad ociosa en la economía, el déficit fiscal genera más aumento de actividad y de empleo que inflación, pero en un contexto donde eso no ocurre genera más inflación que aumento de la actividad económica, y por eso creo que en Argentina estamos permanentemente escuchando debates inconducentes y con un nivel de simplismo muy grande.